Desde que era pequeña, siempre me enseñaron que la vida debía seguir un curso natural, predecible. Estudia, consigue un buen trabajo, enamórate, cásate, ten hijos y vive feliz para siempre. Yo seguí ese guión al pie de la letra, sin cuestionarlo demasiado. Todo parecía ir bien. Tenía un trabajo estable como directora de marketing en una empresa respetable, estaba casada con Marcos, un hombre al que amaba, y teníamos 2 hijos hermosos que eran mi orgullo y mi alegría. La vida era buena, ¿verdad? Sin embargo, algo se había ido apagando lentamente dentro de mí. Lo que antes era pasión, ahora era rutina. A veces me quedaba mirando a Marcos mientras cenábamos, viendo cómo movía el tenedor, cómo hacía los mismos comentarios sobre su día. Amaba a ese hombre, lo sé, pero había algo que no podía explicar, algo que me faltaba. Era la emoción, el misterio, la chispa que alguna vez estuvo allí pero que, con los años, se había desvanecido. No era algo que pudiera nombrar fácilmente. Solo sentía que algo se había apagado, y aunque me esforzaba por no pensarlo, esa sensación volvía una y otra vez, como una sombra que no me dejaba en paz. Cada día parecía igual al anterior, y en esa monotonía, me iba perdiendo poco a poco, sin siquiera darme cuenta. Todo cambió el día que conocí a Daniel. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo vi. Fue en una reunión de trabajo. Él acababa de ser contratado como consultor para un proyecto importante de la empresa, y desde el primer momento, hubo algo en el que me llamó la atención. No era solo su físico, aunque debo admitir que tenía una presencia que no pasaba desapercibida. Daniel tenía algo más. Quizá era su seguridad, o tal vez su sonrisa, o la forma en que me miraba, como si pudiera ver algo en mí que ni yo misma había notado. Durante las primeras semanas, nuestras interacciones fueron completamente profesionales. Las conversaciones se limitaban a proyectos y estrategias. Pero había una corriente subterránea entre nosotros, una tensión sutil que yo trataba de ignorar. Sin embargo, esa tensión era imposible de evitar, y poco a poco fue creciendo, hasta que un día, algo cambió. Estábamos en una reunión de trabajo, discutiendo los detalles de un nuevo proyecto, cuando Daniel hizo un comentario que me dejó sin aliento. Me miró directamente a los ojos y, con una sonrisa, dijo: «Laura, hay algo en ti que no puedo dejar de notar». Sus palabras no eran abiertamente inapropiadas, pero la forma en que las dijo, la intensidad en su mirada, me hicieron sentir algo que no había sentido en años. Mi corazón se aceleró, y por un momento no supe qué decir. ¿Estaba leyendo demasiado en sus palabras? ¿O acaso había algo más? Intenté mantener la compostura, sonriendo y desviando la conversación, pero el daño ya estaba hecho. Esa chispa, esa sensación de emoción, había sido encendida, y aunque traté de ignorarla, ya no había vuelta atrás. Durante las semanas siguientes, mi relación con Daniel empezó a cambiar. Al principio, traté de mantenerme alejada, de no prestarle demasiada atención. Pero cada vez que lo veía en la oficina, cada vez que nuestros ojos se cruzaban, sentía esa chispa de nuevo. Era como una corriente eléctrica que recorría mi cuerpo, haciéndome recordar lo que era sentirme deseada, sentir esa emoción que hacía tanto tiempo había desaparecido de mi vida. No era solo atracción física. Había algo en Daniel que despertaba en mí una curiosidad, un deseo de saber más, de explorar lo que podría haber entre nosotros. Y aunque sabía que estaba jugando con fuego, no podía evitarlo. Era como si una parte de mí, una parte que había estado dormida durante años, se estuviera despertando de nuevo. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, Daniel me ofreció llevarme a casa. Mi primer instinto fue rechazar su oferta, pero algo me hizo aceptarla. Tal vez era la necesidad de sentir algo diferente, tal vez era la tentación de estar cerca de él fuera del entorno de la oficina. Subí a su coche, y durante el trayecto, el silencio entre nosotros era casi palpable. Sabíamos lo que estaba sucediendo, pero ninguno de los dos se atrevía a decirlo en voz alta. Finalmente, cuando estábamos cerca de mi casa, Daniel rompió el silencio. «¿Qué estamos haciendo, Laura?», preguntó, con esa mirada que me desarmaba. No supe qué responder. Sentía que estaba al borde de un precipicio, y que cualquier decisión que tomara en ese momento cambiaría mi vida para siempre. Esa noche no pasó nada físico entre nosotros, pero el primer paso ya había sido dado. Cuando me bajé de su coche y lo vi alejarse, supe que algo había cambiado dentro de mí. Me sentía culpable, sí, pero al mismo tiempo, había una emoción nueva,
una especie de adrenalina que no había sentido en años. Era como si una parte de mí hubiera estado esperando este momento, y ahora que había llegado, no podía ignorarla. Durante los días siguientes, no pude dejar de pensar en Daniel. Cada mensaje suyo, cada mirada que me dirigía en la oficina, era como una invitación a cruzar esa línea que aún me resistía a cruzar. Me decía a mí misma que solo era una fase, que pasaría. Pero cuanto más trataba de alejarme, más sentía que esa atracción crecía. Una semana después de aquel primer encuentro en su coche, Daniel y yo tuvimos otra reunión de trabajo. Al final de la jornada, me propuso ir a tomar algo. Mi corazón latía con fuerza mientras consideraba su oferta. Sabía que si aceptaba, las cosas entre nosotros cambiarían para siempre. Y aunque una parte de mí gritaba que no lo hiciera, que no pusiera en riesgo todo lo que había construido con Marcos, la otra parte, la que ansiaba sentir algo diferente, era más fuerte. Acepté. Esa noche, mientras estábamos sentados en un bar, con la tenue luz iluminando su rostro, supe que ya no había marcha atrás. No era solo el deseo lo que me impulsaba, sino la necesidad de sentirme viva de nuevo. Necesitaba volver a experimentar esa chispa, esa emoción que había desaparecido de mi vida hacía tanto tiempo. Daniel no tardó en acercarse más, y cuando nuestras manos se tocaron por primera vez, sentí un escalofrío recorrerme. Mi mente me decía que me detuviera, que aún estaba a tiempo de dar marcha atrás. Pero mi corazón, o tal vez mi cuerpo, tenía otros planes. Esa noche, después de nuestra primera cita inoficial, como me atrevería a llamarla, mi mente no paraba de darle vueltas a lo que había sucedido. Cuando volví a casa, no había paz. La rutina, esa sensación de normalidad que tanto había ansiado en mi vida, se había desmoronado. Sentía que había tocado algo tan profundo y oscuro que no podía ignorarlo. Era como una puerta entreabierta hacia un mundo desconocido, un mundo en el que mis deseos, mis miedos y mi sexualidad comenzaban a revelarse con fuerza. No había contado nada a nadie, por supuesto. No podía. Marcos no tenía idea de que, mientras él dormía en nuestra cama, yo estaba despertando a una versión de mí misma que nunca había conocido. Si tan solo supiera. Lo peor de todo es que, en algún lugar dentro de mí, no quería detenerme. Al contrario, quería seguir explorando lo que había comenzado. Me decía a mí misma que era solo una fase, un desliz, que lo que sentía por Daniel no era más que una atracción superficial. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, mis pensamientos comenzaban a decir lo contrario. Días después de nuestra cita, Daniel y yo comenzamos a encontrarnos cada vez más. Al principio, nuestras interacciones seguían siendo de trabajo. Lo que antes eran correos electrónicos formales y reuniones de equipo se convirtieron en mensajes más personales y largos. Al principio tratábamos de mantener la línea profesional, pero con el paso de las semanas, el contacto se fue haciendo cada vez más íntimo. Un día, recibí un mensaje suyo. Laura, ¿quieres salir esta noche? No tiene que ser algo formal. Simplemente necesito hablar contigo. Mi corazón latió más rápido mientras leía esas palabras. Sabía que lo que estábamos haciendo no estaba bien, pero cada vez que pensaba en no ver a Daniel, la inquietud crecía. Y de alguna manera, la culpa parecía más lejana. Ese día, no pude decirle a Marcos que iba a salir. La idea de admitir que planeaba pasar tiempo con otro hombre, aunque fuera en circunstancias laborales, era demasiado para mí. Así que simplemente le dije que tenía una reunión importante que se extendería por la noche. Marcos, como siempre, entendió. Pero yo sabía que no estaba siendo honesta. Ese día, el tiempo transcurrió lentamente, con mi mente atrapada en lo que sucedería más tarde. A medida que avanzaba la tarde, la anticipación crecía. Me preparé para esa salida como si fuera un evento crucial, el momento de tomar una decisión. Me vestí de manera sencilla pero elegante, con una blusa negra ajustada y unos pantalones de cuero que me hacían sentir diferente, más audaz. Cuando llegué al lugar de encuentro, Daniel ya estaba allí, esperando. Su mirada me recorrió de inmediato, de la cabeza a los pies, y por un momento sentí una mezcla de deseo y miedo. Sabía que lo que estábamos a punto de hacer cambiaría todo, y no estaba segura de si quería dar ese paso. Pero al verlo, con su mirada penetrante y su confianza, me sentí impotente para resistirme. «Te ves increíble», me dijo, su tono suave pero lleno de intensidad. Yo simplemente sonreí, pero en mi interior, sentí un estremecimiento que no sabía cómo manejar.
Nos sentamos y comenzamos a charlar. La conversación, aunque al principio era ligera, pronto se tornó más personal. Hablamos sobre nuestras vidas, sobre lo que nos hacía felices, y en mi caso, sobre lo que me hacía sentir atrapada. Sin darme cuenta, las barreras que había levantado para protegerme comenzaron a desmoronarse. Daniel escuchaba atentamente, pero no era solo su atención lo que me afectaba. Era la forma en que me hacía sentir. Cada palabra suya parecía abrirme un poco más, exponerme ante mí misma, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba siendo escuchada. Después de un rato, Daniel sugirió que fuéramos a otro lugar, uno más tranquilo, donde pudiéramos hablar con más calma. Acepté sin pensarlo. El trayecto en su coche fue diferente a cualquier otro. No había silencio incómodo entre nosotros. El aire entre nosotros estaba cargado de algo más, algo que no necesitaba ser dicho. Cada mirada, cada roce de nuestras manos sobre el volante, era una promesa silenciosa de que estábamos al borde de algo peligroso. Finalmente llegamos a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, el suyo. Al entrar, todo parecía cálido y acogedor. Era un espacio pequeño pero lleno de personalidad. Los libros se amontonaban por todas partes, y había una ligera mezcla de desorden y orden, algo que me resultaba irremediablemente atractivo. Al instante, me sentí como si entrara en otro mundo. ¿Te gustaría tomar algo?, me preguntó Daniel, mientras se dirigía hacia la cocina. No sabía qué responder. Sentía que el aire se había vuelto más denso, más electrificado. El deseo se estaba apoderando de mí, aunque no me atrevía a admitirlo. Sabía lo que podía suceder esa noche. Sí, le respondí, con una voz que sonaba casi ajena. Me senté en el sillón mientras él preparaba 2 copas de vino. No podía dejar de mirarlo, de preguntarme si en este lugar habría algo más que un simple encuentro entre colegas. Nos sentamos juntos en el sillón, y fue entonces cuando la conversación cambió por completo. El ambiente, antes ligero, se tornó más íntimo, como si estuviéramos permitiendo que algo más tomara el control. Daniel me miró de manera distinta. Sus ojos se oscurecieron con deseo. Laura, sé que esto no debería estar pasando, pero no puedo ignorarlo. No puedo seguir pretendiendo que no te deseo, dijo, su voz baja y firme. Lo miré sin poder articular una respuesta. Mi cuerpo estaba tenso, pero al mismo tiempo, sentía una atracción creciente, algo que me hacía querer acercarme más a él. Lo deseaba, lo sabía. Pero ¿era solo deseo? ¿O era el resultado de sentirme vacía, de necesitar algo más? Nos miramos en silencio por lo que pareció una eternidad. Luego, sin decir palabra, Daniel se acercó. No fue agresivo, no fue apresurado. Solo se acercó, y en el instante en que sus labios tocaron los míos, el mundo que había construido alrededor de mí se desmoronó. El deseo, la culpa, el miedo, todo se mezcló en una explosión de sensaciones. Nuestros cuerpos se encontraron, pero no como si fuéramos 2 extraños. Era como si ambos supiéramos lo que estábamos haciendo, como si hubiéramos estado esperando este momento sin quererlo admitir. Mis manos se deslizaron por su espalda, buscando sentir la piel que había imaginado tantas veces, mientras que él exploraba mi cuello, mi mandíbula, con una ternura que parecía casi inadecuada para lo que estábamos haciendo. La noche que siguió fue intensa y llena de emociones. No puedo describirlo todo, pero fue un punto de no retorno. Lo que ocurrió esa noche cambió todo, y mientras me despertaba al día siguiente, con el cuerpo agotado y la mente en caos, sabía que había cruzado una línea de la que no podía regresar. La primera vez que lo vi después de nuestra noche juntos fue una mañana lluviosa, un martes como cualquier otro. Marcos estaba en casa, preparándose para ir al trabajo. Lo vi desde la cocina, su figura familiar, su tranquilidad, su sonrisa despreocupada mientras se ajustaba la corbata. No podía dejar de pensar en lo que había hecho. Sentía una mezcla de culpa, ansiedad y un deseo incontrolable de regresar a esos brazos que me habían dado lo que me faltaba, lo que no podía encontrar en la rutina con Marcos. No me atrevía a mirarlo directamente. Tenía miedo de que, en cualquier momento, pudiera leer mis pensamientos o ver las huellas de mi traición en mis ojos. Mis sentimientos por él, aunque no habían cambiado, se sentían más complicados que nunca. Había algo en mí que ahora deseaba, algo que estaba fuera de su alcance. Lo amaba, pero la fuerza de esa emoción se veía opacada por algo más profundo, más urgente. Mi cuerpo, mi mente, incluso mi corazón, me pedían más. —¿Te va todo bien? —me preguntó Marcos,
rompiendo el silencio que había envuelto la cocina. Su tono era suave, pero había una preocupación implícita, algo que quizás no sabía cómo expresar. La pregunta me hizo encogerme, y por un momento, sentí que mi corazón latía con fuerza, como si pudiera salir de mi pecho. Sí, claro, respondí, tratando de sonar natural. Pero no lo estaba. No era natural que hubiera pasado la noche con otro hombre, no era natural sentir que mi vida estaba a punto de desmoronarse. No era natural vivir en esta mentira que me había construido por mi propia cuenta. Tuve una reunión hasta tarde ayer, agregué, una excusa que sonaba vacía incluso para mí. Marcos asintió sin sospechar, porque en el fondo era un hombre confiado. Y esa confianza era la que me estaba matando. Cada vez que me encontraba con Daniel, la realidad parecía desvanecerse por un instante. Podía ignorar todo lo que había fuera de nosotros dos, mi hogar, mi esposo, la vida que había construido. Todo se desvanecía mientras estábamos juntos. Daniel me hacía sentir viva, deseada, como si fuera la única persona en su mundo. Su presencia despertaba en mí una parte que había estado dormida por años. La segunda vez que lo vi después de nuestra noche juntos, el ambiente era diferente. Habíamos decidido cenar en un pequeño restaurante íntimo, lejos de las miradas curiosas de colegas o amigos. Al principio, intentamos seguir con la conversación casual, como si nada hubiera sucedido, pero el deseo entre nosotros era tan palpable que no podíamos ignorarlo. No hablábamos de lo que había sucedido, pero no necesitábamos hacerlo. Los gestos, las miradas, las caricias furtivas, todo era una confirmación tácita de que estábamos atrapados en algo peligroso. Laura, dijo de repente mientras tomábamos vino, su voz grave, sé que lo que hicimos no está bien, pero no puedo dejar de pensar en ti. Me estremecí al escucharlo. Mis labios se curvaron en una sonrisa triste, consciente de que no podía decir lo mismo sin ser completamente honesta con él. Aún no quería admitir lo que sentía, aunque estaba claro que mis sentimientos por él se estaban intensificando. La cena terminó, y mientras caminábamos hacia su coche, la atracción era innegable. Daniel me miraba de una forma tan intensa, tan cálida, que no pude evitar ceder. Los nervios comenzaron a invadir mi cuerpo, pero el deseo era más fuerte que cualquier otro sentimiento. Todo en mí deseaba estar con él nuevamente, sin importar las consecuencias. Esa noche, después de un silencio prolongado, Daniel me besó en la entrada de su departamento. Fue un beso suave, lleno de promesas no dichas. No había palabras que pudiéramos decir. La conexión entre nosotros era tan intensa que las palabras se sentían innecesarias. Sus manos comenzaron a recorrer mi cuerpo, y esa vez no hubo resistencia en mí. Al contrario, mi piel se erizó al sentir su toque. Todo el control que había intentado mantener se desmoronó. Lo que sucedió esa noche fue mucho más profundo que la primera vez. Lo que comenzaba como un simple deseo se transformó en algo mucho más intenso. Me sentí vulnerable, completamente expuesta, pero al mismo tiempo, estaba viva. ¿Por qué no había sentido esto antes con Marcos? ¿Por qué sentía que con Daniel todo era más real, más verdadero? Al día siguiente, me desperté en su cama, con el sonido de la lluvia golpeando la ventana. Me sentía agotada, pero con una sensación extraña de alivio. Como si finalmente hubiera hecho lo que tanto anhelaba, aunque a costa de mi propia paz mental. Daniel no estaba a mi lado, pero la sensación de haberlo tenido me envolvía por completo. Me levanté con la intención de irme, de regresar a mi vida, pero algo en mí me decía que había cruzado una línea de no retorno. Marcos notó que algo no estaba bien. Pasaron varias semanas desde esa segunda vez con Daniel, y aunque yo trataba de mantener las apariencias, mi actitud comenzó a cambiar. Ya no estaba tan presente, tan atenta como antes. Mis conversaciones con Marcos se volvían más superficiales, como si los temas importantes de nuestra vida ya no tuvieran peso. Era como si una niebla de indiferencia se hubiera instalado entre nosotros. No podía sostener la mentira por mucho más tiempo. Me estaba convirtiendo en una extraña, una mujer que se sentía dividida entre su vida familiar y sus deseos ocultos. Marcos comenzó a preguntarme con más frecuencia si algo estaba mal. Laura, estás distante. ¿Hay algo que quieras contarme? Su tono, a pesar de su preocupación, no era el mismo. Ahora veía la grieta en nuestra relación, aunque no sabía cómo tratarla. Y lo peor de todo es que yo sabía que tenía que elegir. Podía seguir con esta mentira, seguir viéndome a escondidas con Daniel, disfrutando de momentos de pasión fugaz,
o podía confesarlo todo y enfrentar las consecuencias de mi traición. El problema era que ni siquiera sabía qué quería realmente. ¿Quería a Daniel? ¿O simplemente anhelaba algo que me diera una sensación de poder y control? ¿Algo que me hacía sentir viva? Finalmente, fue una noche en que no pude soportar más la tensión. Marcos, de alguna manera, lo supo. No necesitaba pruebas. No necesitaba una confrontación directa. Sus ojos lo sabían, y en el fondo, yo también lo sabía. Laura, sé que hay algo que no me has contado. No te reconozco últimamente, dijo Marcos, su voz temblando con la mezcla de tristeza y enojo. Nos encontramos en el salón, en un ambiente que siempre había sido nuestro lugar de paz, pero que ahora se había convertido en el escenario de nuestra primera gran pelea. Marcos, no sé de qué estás hablando. Intenté responder, pero mi voz sonaba débil, carente de la fuerza con la que había mentido tantas veces. «No me mientas», gritó. Su tono se elevó, y por primera vez en mucho tiempo, vi una versión de él que no conocía. Su rostro estaba tenso, sus puños cerrados con fuerza. «Sé que estás viendo a otro hombre». Fue entonces cuando mi mundo comenzó a desmoronarse. Marcos me enfrentó con una calma dolorosa. A pesar de la tormenta que desatábamos, él parecía tener una extraña serenidad. Y aunque en el fondo sentía que había llegado el momento de confesar todo, me quedé en silencio. No podía soportar la idea de perderlo, de perder todo lo que había construido. Pero la verdad, tan cruda y devastadora, estaba ahí, esperando ser liberada. La noche terminó en un grito sordo de ambos. En un silencio que nunca había existido antes en nuestra casa. La separación era inevitable, pero todavía no podía aceptar que mi vida cambiaría para siempre. No pude seguir con esta doble vida por mucho más tiempo. Las visitas furtivas a Daniel se convirtieron en una rutina peligrosa, pero al mismo tiempo, estaba tan sumida en el deseo por el que no podía detenerme. Al principio, me decía a mí misma que todo era por pura necesidad, pero no podía ignorar lo que realmente significaba. Una tarde, después de haber estado en casa de Daniel durante una cita clandestina, volví a mi casa con la sensación de haber perdido el control por completo. Marcos no estaba en casa, pero esa tarde su falta de presencia me hizo sentir aún más culpable. Me senté en el sofá, mirando alrededor, tratando de reconocer lo que era mi vida. ¿Era esta la mujer en la que me había convertido? ¿Una mujer que se dejó arrastrar por una serie de mentiras y deseos insatisfechos? Y luego, esa sensación de soledad comenzó a invadirme. Marcos lo sabía, y no había vuelta atrás. El silencio que reinaba en casa fue interrumpido por la puerta principal que se abrió con un golpe fuerte. Marcos apareció en el umbral, su rostro más serio que nunca. La luz de la tarde caía sobre su figura, y aunque trataba de mantener la calma, sus ojos lo traicionaban. No había furia, solo tristeza. Y esa tristeza me rompió más que cualquier grito o pelea. «Laura, no puedo seguir viviendo en esta mentira», dijo con voz temblorosa, pero su firmeza fue innegable. «Sé que te he fallado, y que tal vez no he estado ahí como esperabas, pero ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no intentamos arreglarlo juntos?» No tenía respuestas. No podía mirarlo a los ojos. La culpa me ahogaba, y no sabía por dónde empezar a explicar lo que había sucedido. ¿Cómo decirle que el deseo por otro hombre había invadido mi vida de una forma tan intensa? ¿Cómo podía decirle que me había sentido vacía, que no había sido él, sino yo? «Marcos, yo». Comencé, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Mi voz era apenas un susurro. «¿Quién es él?», preguntó Marcos, su tono desgarrado. No había enojo en su voz, solo un vacío que hacía que todo lo que tenía en mi pecho pesara más. Estaba pidiendo respuestas, aunque no las quería oír. «Es Daniel», murmuré finalmente, temblando. «Es un hombre con el que me sentí viva». Marcos se quedó en silencio, y la atmósfera entre nosotros se cargó con una tensión aún más fuerte. No me miraba, no podía hacerlo. Se giró y comenzó a caminar por la casa. Podía ver su mente procesando lo que acababa de escuchar. Cada paso que daba, sentía que un pedazo más de nuestra relación se rompía. El siguiente par de semanas pasaron en una especie de limbo. No estábamos realmente juntos, pero tampoco completamente separados. Marcos decidió que necesitábamos un tiempo para pensar las cosas, y esa fue la excusa que ambos usábamos para seguir adelante. Sin embargo, yo sentía que cada día que pasaba, mi relación con él se desgastaba más. No podía ignorar los mensajes de Daniel,
ni las veces que me encontraba con él en lugares discretos, donde ambos nos entregábamos a esa pasión que parecía no tener fin. Aún así, lo que antes me hacía sentir viva, ahora me dejaba vacía. Lo que Marcos no sabía era que estaba perdiendo a la mujer que siempre había sido suya. Pero Daniel se había convertido en una adicción, en una necesidad, y no podía liberarme de él. Los días pasaban en una mezcla de arrepentimiento y deseo, y sentía que estaba caminando en la cuerda floja, con la caída inevitable a la vuelta de la esquina. Una noche, tras un día especialmente pesado, decidí que ya no podía vivir así. El caos interno que experimentaba me estaba destrozando por dentro. Tenía que hacer una elección, Marcos o Daniel. Pero ni siquiera sabía cuál era la opción correcta. Decidí que necesitaba hablar con Marcos de una vez por todas. No quería seguir viviendo con esta sensación de estar atrapada entre dos mundos. Esa noche, después de que Marcos regresara del trabajo, me senté en la sala de estar. No tenía idea de cómo lo haría, pero sabía que no podía seguir con esta vida de mentiras. Lo miré y supe que él también había llegado al límite de su paciencia. Marcos, sé que no puedo seguir con esto, le dije finalmente. Sé que te he fallado, y estoy tan perdida. Marcos se quedó en silencio, sus ojos fijos en mí, esperando que le diera algo más que palabras vacías. Sus ojos me decían que lo que necesitaba ahora no era una disculpa, sino una decisión. Algo definitivo. Laura, no puedo hacer esto más. No puedo seguir siendo el que está ahí, esperando que decidas qué hacer con nosotros. Yo te amo, pero no puedo vivir en esta mentira. No puedo ser el segundo plano de tu vida, dijo, con la voz ahogada. No podía soportarlo. El peso de lo que había hecho, de lo que había causado, me abría una herida tan profunda que me sentía incapaz de respirar. Lo que más me dolía era que, a pesar de todo, aún lo amaba, pero había algo en mí que me impedía estar completamente con él. Lo que sentía por Daniel era una fuerza arrolladora que me estaba arrastrando. Marcos salió de la sala, y yo me quedé sola, con una sensación de vacío que me consumía. Sabía que, de alguna manera, nuestra relación estaba terminada, aunque no me atrevía a aceptarlo completamente. Los días que siguieron fueron una mezcla de silencios incómodos y miradas vacías. Con el tiempo, Marcos y yo decidimos que lo mejor era separarnos. Fue una decisión amarga, pero inevitable. Nos despedimos con la esperanza de que nuestras vidas tomarían caminos diferentes, aunque ambos sabíamos que la herida de lo que habíamos perdido seguiría abierta por mucho tiempo. Yo me quedé en la casa, en la misma casa donde había compartido tanto con él. Pero a medida que los días pasaban, me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre. No solo porque había sido infiel, sino porque había perdido una parte de mí que, por mucho tiempo, había ignorado. Daniel apareció más seguido, y aunque al principio me sentía culpable por continuar con él, pronto me di cuenta de que mi relación con él era simplemente una huida de la realidad. Lo que había buscado en su abrazo no era solo pasión, sino una válvula de escape para una vida que me estaba ahogando. Y así comenzó mi nuevo camino, uno lleno de incertidumbres y de la búsqueda de mi propia paz. Quizás me equivoqué, quizás no. Pero lo que sabía con certeza era que esta experiencia me había enseñado algo invaluable, a enfrentarme a mis propios deseos, a mis errores, y, sobre todo, a lo que realmente significa vivir. Pero a pesar de todo, a pesar de la libertad que gané al ser honesta conmigo misma, la sombra de la infidelidad y sus consecuencias seguían acechando. Ahora, más que nunca, tenía que aprender a vivir con el precio que había pagado. Si te ha atrapado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos impactantes, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana te traemos nuevos casos que te harán ver la realidad desde otra perspectiva.